Hola, soy Jorge y mi tocayo os va a leer todo el libro, por partes, porque lee mejor que yo. El libro es Caminando, encontré las claves de la felicidad. Este libro sigue las bases de la inteligencia emocional y de las filosofías altruistas. Con este libro te muestro mi herramienta, una más de tantas que existen, que he ido construyendo a lo largo de mi vida, añadiendo experiencias personales y que son comunes. Servirá para abrirnos los ojos a una realidad no muy diferente a la que vivimos sobre la forma de disfrutar del camino mientras perseguimos la felicidad. Es un camino sin barreras, sin límites, sin apegos, sin dependencias, que recoge todo lo bueno y positivo, tomándote una vida con humor, con alegría y disfrutándola en su máximo esplendor. Te propone abrir un poco más la mente y el corazón para llenarte de emociones positivas en vez de centrar tu foco de atención en vaciarte de las negativas. Es decir, tiene un enfoque de expansión de la conciencia. El resumen de este libro se basa en lo siguiente. No hay nada mejor como ser libre y feliz a tu manera, deshacerse de ataduras, apegos, miedos, pensamientos que nos limitan. ¿Para qué perder nuestro maravilloso tiempo en sensaciones o emociones negativas? Cada minuto que le dedicas a ello, lo estás descontando a vivir, a disfrutar, a tu bienestar, a conseguir la armonía con el todo. ¿Por qué no dejamos de obstaculizarnos a nosotros mismos y empezamos a disfrutar de la vida y del momento, dando valor a todas las pequeñas cosas, aceptando y agradeciendo siempre? Vive y deja vivir. O desde un punto de vista tántrico, ama y deja amarte. No etiquetarás. Un mandamiento perdido: quien más ayuda necesita es quien más etiqueta a los demás. Esta frase se me ocurrió cuando mi energía se agotó al estar con personas que siempre etiquetaban de enfermos o locos a personas que no tenían ninguna mala intención. Me sentí un día inspirado y la solté. Me quedó redonda, y todos se callaron. Es que estar siempre aguantando esas críticas o etiquetas simplemente que por la educación que han tenido se le dice a otro que actúa mal o que está enfermo o loco, porque la mayoría no hace lo mismo. ¿Quién crees que hace más daño? ¿El que habla con seres invisibles o el que le etiqueta de loco o enfermo? Si no hace daño a nadie, déjalo vivir en su mundo. Todo aquel que te transmita que no estás sano mental o emocionalmente está en un error. Estar insano de esta manera es el que proyecta emociones negativas, rabia, dolor, resentimientos, rencores, aunque sea con una mirada o restantes marcadores somáticos. No te dejes influenciar y gestiona las emociones que te transmitan, sin que te afecten. Nos pasa a todos que estar con personas así es como si fuesen chupópteros de energía, que te van agotando hasta dejarte sin ganas de hacer nada. Es muy común, pero nada normal, esta actitud. Aquí, el calificativo de normal estaría mal puesto. Hay demasiadas personas que actúan así, y más, con el imperativo compórtate como Dios manda. Sin tener en cuenta que nuestro Señor creó la primera democracia con el libre albedrío. Por ejemplo, que le digan a alguien que es un mal educado estirándose en la mesa, pero vamos a ver, es una cosa que te hace sentir bien, además de que los estudios indican que es una respuesta automática de nuestro cuerpo. Y todo lo que te hace sentir bien, sin perjudicar a nadie, entra dentro del sentido común y de la frase sobre la ley universal de Kant que nombro en este libro. Si haces aquello que te gusta y no le haces mal a nadie, pero te sientes culpable o piensas que lo que haces está. No etiquetarás. Un mandamiento perdido: malo es pecado, es porque a tus padres o quien sea no le parece bien, y daña a su ego que ha sido educado de tal manera, que hasta llegan a excusarse en que es educación celestial. Si razonas desde el corazón y el sentido común, ¿por qué te limitas a ti mismo /a? Así que, ¿quién es la persona que está dentro de ti para decir esto o que te hace sentir culpable? Mírate. ¿Eres tu padre? ¿Tu madre? ¿Tus abuelos? ¿Cuál es la razón que te lleva a decir que cierta persona es una mal educada? ¿Es tu educación? La que, por largo tiempo, ha sido impuesta por la Iglesia. Muchos dicen que no, y no estoy en contra de la Iglesia. Ojo, la Iglesia tiene cosas estupendas, y conozco curas que son personas fantásticas y bondadosas. ¿Es discutible? No, la historia está ahí. Hago un comentario sobre esto. No me sirve que los creyentes de Dios, del amor, que lean este libro quieran tener un enfrentamiento, porque volvería a resurgir lo que buscan: otra guerra.
Apoyo la Iglesia respecto a todo lo que entra en la casa de Dios, y de todos los creyentes que buscan a Dios cuando le asignan el significado de amor. Bueno, discrepo sobre la actual casa de Dios. Perfectamente, la casa de Dios puede ser el lugar en donde te detienes a sentir lo que tienes alrededor, a respirar, a interiorizar. Y filosóficamente hablando, la casa de Dios es tu propio cuerpo, el cual es un templo sagrado. Cuando una persona tacha de loco, enfermo, blasfemo o pecador a otra, va por el camino incorrecto por muchas razones. Una de ellas es porque habla su subconsciente. Otra, porque si repite la etiqueta, refuerza esas conexiones neuronales para autoprovocarse esa psicopatología, hasta manifestarla de tal manera que puede agravarse físicamente. Y otra, y más importante para mí, es que juzga sin razón coherente, habiendo, la otra persona, actuado con toda su buena intención, con todo el sentido común y con todo el amor del mundo. Es muy común etiquetar de locos a los que menos límites tienen, a los que más libres son, y a los que más valoran y manifiestan el amor. Y lo peor, es que esa etiqueta la copian otros. Uno que llega con la mobilete gritando: "El etiquetador, señora. Ha llegado el etiquetador". Por obra del señor del ciclomotor, que pone etiqueta al que sale de la tienda de enfrente, los demás dicen: "Anda. Es verdad. No me había dado cuenta. Ahora que lo dices". Por ejemplo, cuando alguien dice: "Si tiene mirada de loco o es gay seguro", y muchos otros contestan lo de antes y añade respectivamente: "Tienes razón, tiene mirada de loco, ya sabía yo que era gay porque me echa miraditas cada vez que nos cruzamos, y el otro día le pillé mirándome el culo", cuando es una mirada tan normal e inocente, pero el modo de verle ya es diferente. Ya se pasa a ver donde no hay. Esto es como esa gente que hace psicoanálisis y al mirar el retrato en una foto, te dice cómo es. No etiquetarás. Un mandamiento perdido una persona, y los demás le aplauden. ¿Cuántas veces has salido tú en una foto aparentando un / drogadicto / o con la boca torcida? En el lenguaje no verbal, unos pueden juzgar a alguien que tiene los brazos cruzados como medida de protección energética o psicológica ante alguien que le dirige la palabra. A mí me ha pasado y me lo han echado en cara sin dar tregua a que tenía frío. He llegado a oír la etiqueta de infeliz a alguien que tiene una cara triste. Aquí puede ocurrir una de tres cosas: que sea cierto, o que ha tenido una vida difícil y su rostro se ha moldeado así, o que genéticamente esté hecha así y sea una persona que transmite un humor sorprendente cuando le conoces. Si tu pareja se pone a escribir de madrugada en el móvil, seguramente solo se te ocurre que se está escribiendo con otra barra y le vas a acusar de muchas cosas, pero ten en cuenta que tienes el mismo porcentaje de acertar como de fallar. En mi caso, para escribir este libro me basaba en la inspiración, que me venía cuando mi mente estaba calmada, abierta y receptiva. Y esto quiere decir que era antes, durante y después del sueño, aparte de cuando iba al baño. Por muy evidente que sea una situación, o un acto, a través de las señales que te llevan a creerlo, nunca asegures y defiende la imparcialidad de lo que ha sucedido, porque existen las mismas posibilidades de que no haya sucedido. Como ya he dicho, las apariencias engañan, y nuestro cerebro también. Que te etiqueten como el malo de algo sin que sea verdad, puede ser devastador, según sea el caso, para una persona. Y estoy seguro de que nadie quiere pasar por eso y posiblemente no lo merezca. Como ya he dicho en otras partes, ojo con lo que la gente diga, y no creas lo que dicen sin comprobarlo. Puede que te pase a ti el hecho de que te creen una fama que no te pertenece y posteriormente, te juzguen de la misma manera gente que no conoces. Esto es bastante habitual en lugares donde se trata con gente que no te conoce, como lugares con clientes o forasteros, un bar, un pueblo, etc. Imagina que estás en un bar de camarero, y tus compañeros son muy guasones, y porque te hayan oído decir que un chaval es majete o tiene buen físico, o que una chavala es mona o atractiva, te empiezan a decir que te van los hombres, o te tratan de mujeriego o salido, delante de cada persona que está en ese momento, repitiéndolo una y otra vez. Y te das cuenta con el tiempo, que los demás te tratan de la misma manera. Un error muy común también, y nada normal, hablaré de esto en No etiquetarás. Un mandamiento perdido. Otro apartado, es tachar de inmaduro a alguien cuando uno no se basa en la definición de madurez. Cuando las bases del etiquetado son una educación manipulada, que no abarca un campo social más grande, o que siempre ha dependido de lo que le han enseñado los padres, los abuelos, o tutores restantes. En más de una ocasión se nos ha etiquetado de inmaduros, de locos, de enfermos, de raros, y seguro que cada lector ha sufrido en sus carnes muchas de las etiquetas que están en el diccionario de psicólogos.
Y en cualquiera de ellos puede encontrar la definición de cada una de las etiquetas y observar que mayoritariamente, se han ubicado mal las etiquetas por la ignorancia de tal significado. Si alguien te etiqueta de inmaduro, y le sacas el diccionario para buscar el significado, te mandará, el diccionario, a la palabra antónima que es maduro, que viene de madurez, bueno, la otra persona te mandará a otro sitio. Y cada diccionario te dirá muchas definiciones muy parecidas y fuera de esa etiqueta que te han colocado, probablemente, a lo mejor se ha puesto bien. Sin embargo, considero que la madurez es la capacidad de razonar y tomar decisiones con un equilibrio entre lo emocional y lo racional, y sobre todo, con sentido común, sin intención de hacer daño a alguien. En cuanto a las etiquetas sobre la sexualidad, por fin ya hay más desnudo emocional. La gran sensualidad que se expone abiertamente está nivelada tanto en hombres como en mujeres hoy día. Así que no se ha de calificar a un hombre como un cerdo, por ser tradicional el que etiqueta, o a una mujer como una guarra, por no ser una persona abierta. Y por mucho que las mujeres juzguen a los hombres, algunas de ellas son peores. ¿Sabías que una mujer puede ser igual o peor que un hombre sin ser calificada como una adúltera? Conozco muchas chicas que se etiquetan ellas mismas como arpías, porque dicen que cuando una mujer quiere hacer daño, lo hace bien y de manera muy calculada. Así que ten cuidado. Hay muchas mujeres que dicen que todos los hombres son iguales, unos golfos. Y conozco hombres de los que he oído la frase, todas las mujeres son unas zorras hasta que se demuestre lo contrario. Desde todos los puntos de vista se tiene razón, tanto en hombres como en mujeres. La única diferencia es que los hombres actuamos y nos da igual cómo nos califiquen, pero ellas tienen que hacerlo de una manera discreta. No etiquetarás. Un mandamiento perdido por miedos, por tabúes, por las inmensas limitaciones que se les han impuesto a las mujeres. Hoy en día está desapareciendo eso, pero aún queda mucho trabajo. Aunque poco a poco vamos avanzando en cuestión de libertad. He conocido personas a lo largo de mi vida de todo tipo. Otras que me llamaban la atención eran los hombres, no pienses mal, que estaban muy bien físicamente, y en vez de creerse superiores, eran bellísimas personas con un gran corazón. No trataban a los demás como inferiores. Eso me llenaba, no pienses peor. Resulta que una parte de estos, les honraba que buscaban su princesa azul, otros su príncipe. Y la otra parte, dedicaban a aprovechar su físico para ligar con las mujeres y disfrutar del sexo cada día con una diferente. El caso es que llamaba la atención porque no dejaban de ser bellísimas personas. Cuando se enteraban otras, decían, y yo en muchos casos estaba presente, yo no me esperaba eso de este, qué mala persona es. Utilizar a las mujeres de esa manera, y Freud aparece sin llamarle 3 veces, con su psicoanálisis de los sueños. ¡Cuánta envidia! Por mi parte sí, pero no es la misma que la de estas mujeres. ¿Y quién utiliza a quién? Estos hombres están solteros y no faltan el respeto ni engañan a nadie. Mucha gente tiene una tremenda fijación en que una persona que le gusta mucho el sexo, etiquetarla de salido /a, y considerarla incompatible con ser un trozo de pan, con preocupaciones sobre el bien común, como por ejemplo una prostituta o un prostituto, o ir con vestimenta gótica, destrozada o escandalosa, pueda ser una persona bondadosa y maravillosa, o que un pintas escuche canciones románticas. Pero volvemos a lo mismo. La raíz de esta opinión es la educación. A una persona que hable de sexo muchas veces se le tacha de salido o desesperado. Si eres una persona que le etiqueta de esa manera, atento a la pregunta. ¿No será que hay una represión en ti? Recuerda que hay más posibilidades. Tal vez tengas razón y sea su subconsciente el que habla, como diría Freud, pero también, entre otras razones, puede que sea para divertirse, ya que el sexo da mucho juego, en todos los sentidos. Y dar un sentido juguetón hace más divertido el momento. Sobre otro tipo de etiquetas voy a comentar un tema de estereotipos. ¿Por qué se frustra una mujer cuando se le hace un comentario sobre si le sobran unos kilos? ¿La intención es llamarle gorda como malinterpretan muchas? ¿O es la de serle sincero como no etiquetarás? Un mandamiento perdido normalmente se le pide a uno que sea. El sobrepeso o la celulitis hay que reducirlos. No es una etiqueta, es salud. Y lo menos importante es obsesionarte con el problema, sino ser persistente en cuidar tu salud, es decir, el objetivo. A una mujer no se le puede preguntar por el peso o la edad que tiene. ¿Por qué? No le estás etiquetando de vieja o gorda. Eso pasaba antes, cuando las mujeres no se cuidaban y envejecían antes, al igual que los hombres, por muchas razones. Entre otras, porque las mujeres se encerraban y se amargaban.
Pero hoy en día, es difícil creer la edad de una mujer porque aparenta 5 o 10 años menos, y es así porque son más libres, más felices, se cuidan, hacen ejercicio, etc. Arrastramos unas creencias antiguas algo exageradas. Un ejemplo. Te han enseñado a ponerte la mano delante cuando toses o estornudas, ¿verdad? ¿Pero te has parado a pensar dónde va la mano después? El sentido común forma parte del desarrollo de la inteligencia emocional. La educación o ciertas normas no. Por ejemplo, el acto arraigado de etiquetar no forma parte de ese desarrollo. En risoterapia hay un ejercicio muy competente sobre las etiquetas. La risoterapia en sí, es una actividad de crecimiento personal, por si alguien no lo sabía. No se basa solamente en reírse. Este ejercicio que recomiendo, se basa en reírse y en pasárselo bien, pero también tiene una conclusión final que al acabar se le comenta a los compañeros. La mayoría no cae en la cuenta hasta que se le comunica. Como en todos los ejercicios suele pasar. El ejercicio es el siguiente. Separa dos grupos, A y B. Grupo A tiene unas etiquetas marcadas en un papel en la espalda, y el grupo B tiene que verlas y hablarle como si los del grupo A estuvieran ejerciendo tal etiqueta como puede ser una profesión, cuanto más extravagante mejor. Los síntomas aparte de reírte, son la incertidumbre, malestar, etc., y no sabes por qué te lo hacen, ni quién te ha ubicado tal etiqueta. Así que llegas a un punto de inestabilidad de si reírte o enfadarte. No somos quienes para juzgar a nadie en risoterapia y en biodanza también hay ejercicios para evitar esto. Las filosofías seguidoras de la felicidad te enseñan a no juzgar y a dejarlos ser como quieran ser. No estamos bajo la piel de nadie para juzgar la decisión que ha. No somos quienes para juzgar a nadie tomado una persona. Ni tan siquiera para decir que su acción ha sido mala o buena. Lo que importa es su intención y cuántas personas han salido perjudicadas. ¿Cuántas veces habremos escuchado un juicio así? Pues yo no lo veo tan mal, no estaría tan fastidiado cuando estaba riéndose y bailando como si nada le pasara. No le afectará tanto. Si yo me veo mal, me voy a salsear y que digan lo que quieran, pero he de mirar por mi bienestar y buscar soluciones que me aporten felicidad. Qué curioso. A unos les pitan los oídos y a otros les suda la polla. ¿Ves qué diferencia entre síntomas? No tenemos que juzgar si existe victimismo o transparencia. Dejemos que todo fluya. La gente no se toma una cosa en serio hasta que sucede algo gordo, como la autoridad. Si alguien cuenta que le ha sucedido esto o lo otro, y a pesar de ello, ves que te lo cuenta sin involucrar sentimientos de dolor, como me pasa a mí que lo cuento todo con humor a pesar de la gravedad, pensando que cualquier otro lo estaría pasando muy mal, que no te extrañe que un día se ahorque. Estará forzando que su vida sea alegre, y si además te dice suavemente que un apoyo no le vendría mal, no creas que se vale de sí mismo y apóyale, a mí me ha pasado. Y solo falta que alguien juegue con tu tiempo o tu dinero para que colme el vaso. Recuerdo una escena de la serie de Kung Fu donde el maestro le dice al pequeño saltamontes, una frase buenísima, han pasado muchos años desde que la vi, y puedo equivocarme con las palabras exactas. Así que voy a resumirla de la siguiente manera. Un ladrón se porta muy mal en la aldea, robando, causando destrozos, y acaba en el templo Shaolin. El pequeño saltamontes le pregunta al maestro. Maestro, ¿por qué le dejamos entrar a nuestro templo y le estamos dando nuestra comida que tanto necesitamos y tanto trabajo nos cuesta? Si hasta ahora la tierra no se lo ha tragado, si el agua no lo ha ahogado, y el fuego no lo ha quemado, ¿quién soy yo para juzgarle? En otra época se echaba a la hoguera a personas que tenían una intención altruista. Personas que buscaban el avance espiritual o científico. Hemos llegado a una época en la que podríamos decir que no somos quienes para juzgar a nadie, hemos avanzado. ¿De verdad lo crees, amigo lector? Seguimos siendo inquisidores con personas que no lo merecen, cuando su intención fue la más benevolente. ¿A cuántas personas les hacemos sufrir hoy en día, que son personas bondadosas y honestas, a las que se les juzga o se ríen de lo que dicen y que lo único que hacen es predicar la felicidad, la paz y el amor en el mundo y entre nosotros, como nuestro famoso Jesucristo, que hoy en día le juzgarían de populista entre otras cosas peores? Más adelante escribo sobre esto. No es correcto el juicio, piensa mal y acertarás. Aquellos que lo dicen, lo hacen porque sus mentes han sido perturbadas, es decir, que su mente es bombardeada y condicionada por malos pensamientos. Pongo ejemplo. Si me ven entrar con una mujer en un sitio que habitualmente voy con mi pareja, murmullan. Esa es la amante, seguro. Como se entere su ya me encargo de que se entere. Este fresco se va a enterar, y podría ser mi hermana, pero no dan más de sí para pensarlo.
¿O es que ya tienen el foco de atención convergiendo en el otro pensamiento, como el ejercicio neurocientífico que te indica que cuentes las veces que se pasan la pelota en un vídeo y no ves el gorila que pasa? Spoiler. Si me ven con una mujer despampanante murmullan esa debe ser de la familia. Aunque ella se ha llevado lo mejor. Si aparezco con un hombre, nadie dice nada. Y a nadie se le pasa por la cabeza que podría ser el que hace zumba conmigo. Aquí sí puedes pensar mal para reírte, por lo de zumbar, pero no acertarás porque no me van los hombres, pero ¿y si sí? Si ves una discusión entre dos personas, uno de ellos es un amigo y ves que tu amigo no tiene la razón, si das tu opinión aunque te la pida, te tacha de la lista de amigos, atacándote y diciendo que por qué tienes que defender al otro. En realidad no defiendes a nadie, solo la verdad. Tenlo en cuenta como el que discute para no apartar a ese amigo justo, como el que defiende la verdad para que siempre lo sigas haciendo. Pongo un ejemplo que me recuerda a un chiste. En un evento deportivo, fútbol, baloncesto, tenis, futboley, parchís. Si el otro equipo hace una pedazo de jugada y le aplaudes, te crucifican. No somos quienes para juzgar a nadie, si eres de un partido político y el otro partido hace cosas coherentes, y lo felicitas, te califican de traidor. Si te ven con unos testigos de Jehová, te encasillan como uno más. Si te tomas algo con unos macarras, te meten en el mismo saco. Y ya no hablo de personas diferentes, razas, enfermedades, mutantes, extraterrestres. Conclusión. Nosotros mismos estamos favoreciendo la separación. Sobre las críticas que nos llegan de nosotros mismos, podemos optar por recibirlas con gratitud. Personalmente, agradezco enormemente las críticas hacia mí, porque me ayudan a crecer. Mucha gente se anticipa a asegurar que van a hacerme sentir mal y por eso tardan en decírmelo, qué manía con presuponer y adivinar el futuro. En cuanto me las hacen ver, las acepto con los brazos abiertos. Al mismo tiempo, hay muchos que interpretan lo que el otro quiere decir, según se sienten consigo mismos, a pesar de que no estamos bajo la piel del otro. Luego lo explico mejor. Antes otra cosa. No es necesario esforzarse en insistir en que se te entienda mejor. Sí es posible que el problema sea tuyo porque no te expliques bien, pero también es problema del otro por asegurar e interpretar lo que le interesa cuando tu intención es otra. La siguiente frase es un ejemplo de este tipo de interpretación. Yo soy muy feliz. Estas son palabras que pueden ser verdad, y que le podemos añadir la autosugestión. Y esto es bueno. Pero si esas palabras tienen otro mensaje, es autoengañarse, y puedes notarlo en sus marcadores somáticos o simplemente, por el tono de la voz. Como ejemplo particular, muchas veces estoy rebosante de felicidad, y conservo un estado de gozo perdurable por un tiempo. Y cuando lo transmito en muchas ocasiones con la frase, me siento feliz o estoy feliz, trato de transmitir que en ese momento, en el aquí y ahora, lo estoy. Y puedo permitirme decir que llevo toda la semana así. Pues hay gente que lo interpreta de la manera expuesta en el párrafo anterior, creyendo que me estoy autoengañando, como si yo mismo me estuviese poniendo una máscara. Hay veces que digo que me siento tan bien que no me apetece hablar, e interpretan que estoy tapando unos sentimientos oscuros que debo de tener como la mayoría de la gente tiene. En esos momentos yo estoy en paz, en un estado de bienestar, en armonía con mi interior y con lo que me rodea. La cuestión que te planteo como ejercicio, cuando lo observes, es la siguiente. ¿Por qué crees que esas personas interpretan mal esos sentimientos cuando la otra persona está en ese estado de gozo? No, no somos quienes para juzgar a nadie. Quiero pensar que es porque nunca lo han conocido. Pero sí puedo confirmar que dudan que una persona que actúe de esta manera, como la mía, pueda sentirse así. Sus miedos no les permiten aceptarlo y se generan, a sí mismos, desconfianza ante la realidad de los sentimientos de otros. Es muy probable que algunos interpreten mal, porque no están en ese punto. Y además, las personas que estamos en ese punto, somos un espejo hacia ellos mismos, generando sobre sí mismos una desconfianza, porque juzgan que si se vieran en un estado de gozo, se estarían autoengañando. Siempre estoy aprendiendo de otros, y no me considero un mal terapeuta gracias a ello. Porque observo y estudio los motivos / orígenes de una patología, por afición. Me ha pasado muchas veces que al dar la explicación de una patología se me ha interrumpido poniéndome en duda antes de acabar. Por ejemplo, una lesión típica que se crea en ciertas actividades, es una contractura interna en un punto en concreto de un músculo, al trabajar bastante un movimiento en particular y / o mantener tensión durante bastante tiempo en cierta postura. ¿Por qué sucede esto?
Puede ser por muchas cosas como una falta de nutrición, de oligoelementos, etc. Pero es más común en personas que no suelen hacer ejercicio normalmente, o que tienen problemas de circulación. Aunque podría sucederle a cualquier persona sana, buena alimentación, ejercicio continuo con su calentamiento y sus estiramientos, perfecta hidratación, pero es muy poco probable. En varias ocasiones, suelo comentar la lesión que provoca esa actividad para que la gente tenga cuidado y que sea más consciente del movimiento o la tensión continuada, y me interrumpen antes de dar la explicación antes dictada, dando su opinión. Evidentemente, me ponen en duda y no me apetece entrar en controversias. Doy la oportunidad de que lo observen y lo investiguen, como también, me la dan a mí para volver a observar e investigarlo. En la repetición refuerzo para mí mismo, lo que trato de transmitir sin tener que demostrar nada a nadie. Después de cada intento de explicación, solo me daba tiempo a decir que desde que empecé a escuchar o tratar este tipo de lesiones en esas actividades, empecé a observar a la gente y a descubrir su falta de conciencia en cierto movimiento, el tai chi y la meditación dinámica ayudan a esa autoobservación. Pues con lo que se quedaron fue que no me involucro o no profundizo en los ejercicios y que me quedo fuera juzgando y observando a los demás. Cada vez que me interrumpían para decirme esto, lo hacían como una crítica constructiva. La aceptaba, porque me gusta saber cómo se me ve desde fuera, pero nunca fue así. Solo me fijé en ello a partir de que existiera la lesión, como buen terapeuta que quiero ser. Además, me considero una. No somos quienes para juzgar a nadie, persona que da libertad a los demás y una persona que no le gusta juzgar. Si lo hago, mi activador se conecta, y son microsegundos lo que tardo en corregirme. No siempre funciona a la perfección. Además, llevo 15 años introduciéndome progresivamente en la filosofía del Tantra, en meditación mindfulness, Tai Chi, Qigong, yoga, y nunca dejas de aprender porque cada una es extensísima. Sobre todo el Tantra que lo engloba todo. Si tuviera que resumir el Tantra en 2 palabras serían las siguientes: conectar y sentir. Me vuelco por completo en las actividades con plena conciencia y fluyendo. Si me dicen que estoy disperso, soy la primera persona que conocen que puede estar disperso, pero a la vez, involucrado al 99%. Repito, las apariencias engañan, y si no sabes leer más allá, no juzgues. Esto es como el ejemplo de que los profesores creían que copiaba porque nunca me veían estudiar, que siempre estaba distraído, hablando o riéndome en clase, y que siempre estaba con mis juergas. Por supuesto, mis buenas notas les chocaba. Al final de algunas actividades donde antes se me había juzgado, me dicen: hoy te he visto más entregado. Y respondo: hoy justamente, ha sido el día que menos me he involucrado, porque mi mente estaba más en otras preocupaciones. Después de valorar si tienen razón o no, según en lo que se basen, nos volvemos a preguntar, pero hacia adentro: ¿por qué se me dice o se me juzga que estoy disperso? ¿No serán ellos los que me observan y no yo a ellos? ¿No seré un reflejo de sí mismos, dando una interpretación que no es real o, al menos, recibiendo un juicio que no tiene que ver conmigo? Después de estas preguntas, te das cuenta de cómo la gente interpreta erróneamente o interpreta según se le ha inducido o porque el otro es un espejo de sí mismo. Siempre que te encuentres con una crítica, recíbela con el corazón abierto y con una mente receptiva. Y ponte en duda. No entres en modo defensivo. Llévatela a casa, observa lo vivido y consulta con la almohada. Busca los motivos que les has dado para que interpreten de esa manera. Pero si esas personas son, precisamente, personas que hablan con rabias y resentimientos en sus palabras cada vez que cuentan algo, pregúntale si está bien y qué le lleva a hablar así. Te puedes llevar respuestas del tipo: estoy genial, es que yo soy así o es mi forma de hablar en modo defensivo. Pasa el tiempo y se les queda en el olvido la conversación superficialmente tocada. Y un día les da por decir que están hartos, que siempre viven enfadados con la vida porque les trata mal, o porque llevan ciertas cargas con las que no. No somos quienes para juzgar a nadie pueden. Al fin un reconocimiento. Inconsciente, pero lo es. El primer paso es reconocerlo, pero de manera consciente. Aunque tarde o temprano lo sacamos. Evita decir: ¿ves cómo tenía razón? Te lo dije. Solo ves soltándole piedrecitas, sentido figurado, que les hagan ver por sí solos a sus rabias y resentimientos que les hacen hablarte así. Añado a este apartado que siempre estoy escuchando juicios victimistas cuando estuve enfermo. Yo mi padre mi madre no vinieron a vernos. Ahí me demuestran la verdadera amistad y quiénes son los verdaderos amigos. Cuando me han pasado cosas y me han hospitalizado, a mí nadie ha venido a verme y ni siquiera me he preguntado el por qué.
La verdad es que no lo veo como un ya les vale, porque cada uno tiene su vida. Aunque me hubiese gustado no estar solo cuando necesitaba compañía. Pero ahora viene la pregunta trampa. ¿Cómo sabes que el otro no está peor que tú? De aquí saltaríamos al apartado ¿existen los adivinos? Como cuando llama algún vecino a casa y no puedes abrir, y cuando sales por la puerta te vomitan pues anda que abres, pues sí que estabas, ya podrías abrir, te la tengo en cuenta y cosas peores, y te giras y dices, ¿qué pasa? Tú cuando cagas no te limpias para abrir a tiempo, ¿verdad? Te voy a dar un premio, por adivino. Y ya que adivinas tanto, adivina cuáles llegados a este punto, ¿no tienes hambre? No sugestiones, creas en la hipnosis o no influyas negativamente en las decisiones de los que quieres, por ejemplo, no saltes en la cama. En otro apartado también digo que tengas cuidado con lo que pides. Y también he comentado lo de no utilizar la palabra no antes del acto que no quieres que cometan, por ejemplo, no pienses en un gato. Pero aquí, voy a tratar de explicar el acto de decirle a alguien que haga algo, pero en realidad no quieres que lo haga. Me explico con un ejemplo. A tus hijos quieres educarlos de manera que no cometan ciertos errores. Pero si dices no corras, y corren, no digas, y dirás te vas a caer. Porque de alguna manera estás favoreciendo que suceda. Estás provocando que le dé una atención, o proyección de energía a que el error suceda. ¿Para qué? Para decirle, no sugestiones, creas en la hipnosis o no luego. ¿Ves? Te lo dije. Estás proyectando un error, estás echando en cara, y estás haciendo sentir culpable a alguien. Y tal vez, si alguien ha de tener la culpa, pudieras ser tú, por sugestionar. Ahora vas y dices que no crees en la hipnosis. Te propongo que rectifiques estos errores que, de alguna manera, obligamos a que nuestros hijos hereden, o simplemente nos copien. Quitemos de nuestra cabeza estos imperativos negativos. Como ejemplo te pongo unos cuantos. Te vas a caer, cámbialo por, ve con cuidado. O, fíjate en dónde pisas. Te vas a cortar con el cuchillo, cámbialo por, ten mucho ojo. O, presta mucha atención a lo que estás haciendo. 2 ejemplos son suficientes. ¿A qué suena a orden cuando lo lees? Así es como nuestro cerebro lo interpreta. Es irónico que la gente escéptica, y que juzga en exceso a la gente que cree en energías y dioses, diga, te están comiendo el coto. Les contestas, te dejas tomar el pelo, influenciar y sugestionar por los políticos incongruentes, y osas juzgar esto que es beneficioso para la salud individual y social. Han sido sugestionados por unos programas que no tenían sentido común. Por otro lado, es irónico cuando muchos creyentes, como también no creyentes, que solo den valor al amor y la paz durante los 6 últimos días del año, o que los que llenan sus vidas de amor solo sea un día de febrero. Y muchos otros utilizan esta debilidad para seguir sugestionándote y que compres cosas materiales. Eres ateo, pasas del esoterismo o no crees en lo místico, es aceptable, y eso indica que crees en el poder de la mente, de la sugestión, en la ciencia biológica de la plasticidad cerebral, por lo tanto, no tienes otra salida. Un ejemplo. No crees en la ley mística de la atracción y manifestación, tu frase, eso no existe. Son tonterías, entonces no tienes otra salida que creer en la capacidad de moldear tu cerebro físicamente, para que psicológicamente atraigas lo necesario para conseguir aquello material deseado. De manera física, todo va a ser posible, tengas una creencia u otra. No sugestiones, creas en la hipnosis o no si eres de los que dicen, eres una persona influenciable y dejas que te coman el tarro con chorradas, da a entender que eres de los que si no lo ves no lo crees. En primer lugar tengo que advertirte de que tengas cuidado con lo que pides, no sea que acabes ciego o mal de la vista, es decir, o lo atraes energéticamente o estás preparando tu cerebro. Hemos de tener cuidado con los programas que instalamos en el cerebro. Y en segundo lugar, si eres de los que habitualmente le dicen a otros la frase anterior que está entre comillas, entonces, ¿por qué dejas que te llenen la cabeza de fantasías y sigues votando a aquellos que nunca te han mostrado el fin manifestado físicamente? Dicho de otra manera, tropiezas miles de veces en la misma piedra que te indica bien grande. Tropieza aquí, donde no cumplimos promesas, además te estamos tomando el pelo y estamos disfrutando de tu dinero. Aquí, la realidad está oculta tras el telón de un teatro, así que hay que reaprender a valorar qué es fantasía y qué realidad. Abre los ojos, no te dejes manipular. No somos quienes para juzgar a nadie, no digas que es normal, sino común cometemos el gran error, muy habitualmente, de decir que lo que hace alguien, no es normal.
Lo que hace ese chico no es normal su forma de pensar, no es normal su forma de actuar, etcétera, etcétera, y etcétera. Y por el hecho de que la mayoría de las personas no lo hagan no significa que no sea normal, sino que no es común, pero sí mucho más normal de lo que se pensaba. Y dependiendo de la cultura en la que se mueva, será más común o menos. ¿Esa persona crees que no actúa con el corazón? Entonces, ¿por qué no es normal? ¿Por qué está loco o es raro? Ese tipo de personas son más libres, más sanas emocionalmente, y sinceramente, mucho más inteligentes. Ahora bien, depende del acto, por supuesto. Además, es muy común englobar o generalizar a la gente en una etiqueta. Por pensar de una manera no quiere decir que siempre lo hagas o seas así. Siempre era yo al que pillaban riéndose en clase y mandaban al director y nunca hacía nada, pero bastaba con reírme una vez o continuar la tontería. Mi respuesta era la misma siempre. Si no he sido yo. Además, una persona que trata de enfermo o loco a alguien no es quien para hacerlo. Si se topa con la iglesia tal vez diga que está poseso, será poseído, y habrá que hacerle un exorcismo, se juega su vida si no prueba con la ciencia. Un médico desarrollará aún más la etiqueta y le pondrá otra más concreta y le mandará ansiolíticos antes de derivarlo. Luego le tocará ir al psicólogo, y desarrollará esa etiqueta separándola de otras hasta ponerle otra más concreta además de hacerle un tratamiento porque tiene un duelo, shock, trauma o un incendio neuronal. Si va al psiquiatra le hará más tratamientos y añadirá medicamentos más invasivos. Y finalmente, un neurocientífico desarrollará la etiqueta hasta separarla de todas las demás y decir que no está loco, que es una persona normal, o con una creencia, o que solo tiene una disminución de ciertos neurotransmisores y da casi exactamente en el origen del daño. Y mientras tanto, esa persona será señalada o discriminada por los ignorantes, que somos todos. Cada especialista te dará información sobre aquello que es su campo, sin meterse en otros campos. Un endocrino te puede dar detalles para tratar el problema, y lo más probable es que no diga de dónde viene pero sí dónde lo tienes. No sugestiones, creas en la hipnosis o no especialista que no tenga en cuenta la parte psicológica, emocional, neuronal y endocrina, no puede ayudarte en su totalidad. Como todo va unido e interrelacionado, no puedes aprender solo de una cosa, y esto va relacionado a lo de ser maestro de poco como comento en el apartado de la repetición. Casualmente, llega uno al que consideran un don nadie, y le dice que se vaya con él, a risoterapia / meditación / biodanza / etcétera, y se cura. ¿Por qué? Porque todos están felizmente locos. Todo el desarrollo para buscar el problema y descartar mayores es necesario, y además, aumentan su eficacia por el efecto placebo que tienen según sea el grado de fe que les tengas, paralelamente puedes optar por terapias naturales. Pero en el momento que pruebes ciertas dinámicas, no terapias, pero sí terapéuticas, descubrirás el placer por vivir, el de disfrutar del momento presente, en el aquí y ahora sin preocuparte por los problemas pasados que se introducen en el presente, detonante psicológico en una enfermedad, y ocupándote de ti en el momento presente para construir un futuro mejor. Y gracias a ello, el factor psicológico dejará de influenciar, si no es para bien, y dejarás de juzgar a los demás como loco o fuera de lo normal. El mismo desarrollo para llegar al origen del problema se puede hacer a nivel más grande. Imagina que todos somos neuronas pero con el añadido de la consciencia, creamos un tipo de cerebro con la inteligencia colectiva y conseguimos lo que pretende este libro, es decir, la unión, el bien común, que todo fluya y funcione en perfecta armonía. Empieza a fallar algo. A gran escala se ve el separatismo entre continentes, si observas como cuando haces zoom en Google Maps, observas que dentro de un continente empieza a haber otro punto de vista, creando otro separatismo. Sigues haciendo zoom en la observación. Separación entre países, luego entre comunidades, luego entre colectivos, luego grupos, vecinos y llega alguien que entiende, alguien no común, que lo engloba todo como hacían algunos profetas, pudiendo ver que es el ego que al final acaba por separarnos unos de otros. Y me refiero a que uno actúe de tal forma que su actitud perjudique la unión, el enlace covalente entre hermanos que están hechos de lo mismo y proceden del mismo origen. Conclusión. Hay un mal uso de la palabra normal, cuando en su lugar debe utilizarse la palabra común o habitual. Esa tendencia a criticar lo que consideramos no normal, nos hace también copiar lo que consideramos normal cuando se lo vemos hacer a otro. Por el hecho de que la mayoría de las personas hagan una cosa sin utilizar el sentido. No sugestiones, creas en la hipnosis o no común o por el simple hecho de hacerlo perjudicando a alguien, no tienes por qué hacer lo mismo. ¿Cómo ese lo hace? Pues yo también. ¿Para qué voy a utilizar los intermitentes o el carril derecho, si nadie lo hace?
Esto no debe ser así. ¿Os acordáis de vuestras madres cuando decían, si Pepito se tira por un pozo tú también te tiras? Entonces, ¿por qué no respetar lo que beneficia a otros, aunque muchos no lo hagan? Hasta aquí esta parte del libro. Gracias por el like, por compartir y no te olvides de suscribirte para recibir más partes del libro. Físicamente lo puedes solicitar a través del correo libro de jorgealonso@gmail.com. Puedes encontrar el blog caminandoencontrelafelicidad.blogspot.com o la página del Facebook también nos puedes seguir, Caminando Encontré la Felicidad, o con el hashtag La Musa de George o Selfie. Al adquirir este libro estarás contribuyendo a un proyecto social que estoy construyendo. Es mi pequeña aportación, mi granito de arena para contribuir a la mejora de este mundo. Namaste. Y voy a acabar con una frase de Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.